y erradica mi pecado, estoy en condiciones, ¿cierto?, de poder estar o llegar a una altura que es la que Dios quiere. Eh, y en cuanto a que si la palabra de Dios enseña a erradicar esto, sí, sí lo enseña y lo dice y lo ejemplifica muchas veces dentro de la palabra. Eh, Cada una de estas secuencias a nosotros nos dispone para poder, ¿cierto?, ir paso a paso construyendo esta santificación y presentándonos más aptos ante la presencia del Señor. Ahora, no todos recibimos de la misma manera. No todos vamos a tener una revelación, porque yo creo, particularmente hablando, que esta revelación que Dios hace a través de su palabra en nuestras vidas, no la reciben todos de la misma manera. Entonces yo no puedo esperar que porque ese versículo cambió mi vida, como ocurrió, por ejemplo, con Lutero, y dijo, cierto, que fe y gracia eran imprescindibles y no comprar, cierto, esta salvación no se puede pagar por esta salvación, pues hubo uno que sí pagó. eh, Eso mismo lo leyeron montones de personas, pero no todos el Espíritu Santo les reveló de la manera, ¿cierto?, en que a esa persona en particular le llega. Orar, ¿cierto? Para que este poder poderoso de Dios, ¿cierto? Se revele en cada vida y podamos, ¿cierto?, estar a la altura de lo que Él espera de sus hijos para lograr esta santificación. Muy bien, hermana Yarna. Escuchándoles, hermanos, y ya también comentando acerca de la lectura, sí, creo que les llamó mucho la atención el concepto de radical. ¿Sí? Cristian había dicho que no lo había escuchado antes, pero es un concepto que se manejó quizás no con tanta insistencia como ahora. Debo decirles que en este aspecto el autor usa un concepto que es un poco controversial, aún dentro de los mismos wesleyanos, porque quizás no es la palabra más apropiada para entender la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? De que hay ciertas personas que no comparten la palabra porque, eh, contrario a lo que dice Leslie Parro, no es tan bíblica como quizás él la defiende, pero por otro lado, la palabra misma quizás no es la más aceptada para explicar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque erradicar da la idea de que es tomar algo y sacarlo, ¿no? Como el dentista que va y nos saca un diente, una muela, y ya no está, ¿no? Porque da la idea de que se toma, se saca y ya no va a estar más, ¿no? Pero por eso mismo genera quizás para algunos más confusión, pero también la idea de fondo, y que por ahí Leslie Parro explica, en ese sentido sí tiene sentido, porque el concepto radical, si lo usaron en un momento dado los teólogos, wesleyanos indudablemente, fue en contraposición a otra perspectiva respecto a la obra del pecado, porque aquí el tema de fondo es cómo enfrentar el pecado, y como bien lo mencionó Cristian, el tema de la carnalidad, y tiene que ver con el pecado innato. Entendemos bien el concepto de pecado innato, ¿no es así? ¿Sí? Entendemos que tiene que ver con nuestra naturaleza, con eso que origina Correcto. las acciones y nos lleva al pecado cometido, ¿no? El pecado que finalmente se plasma en nuestras acciones, nuestros pensamientos, que van contra la ley de Dios. Todo eso gatilla del pecado innato. Entonces, cuando se habla de erradicar el pecado, en cierta medida lo que se quiere explicar es la obra del Espíritu Santo en el pecado innato del creyente. ¿Ya? Esa es una aclaración importante. Precisamente aquí lo que se quiere hablar con erradicar
tiene que ver con cómo y si es posible que el Espíritu Santo termine con la misma intención del pecado. Algo que, como ustedes habrán leído en el capítulo del libro, los calvinistas no comparten. Ellos hablan más que nada de una santidad que viene imputada, ¿cierto? Que viene y que nos cubre con cierto manto y nos hace ver santos, aún siendo pecadores. Sí, Es como que no somos, los sí. vestimos de blanco, pero por dentro estamos negros, y es lo que Jesús en cierta medida recriminó a los religiosos, ¿no? Sepulcros Sí, blanqueados, ¿no? Son lindas tumbas y todo, pero por dentro hay un muerto que está en estado de descomposición, que sí, hiede a muerte, pero que lo que vemos por fuera no condice con lo que hay adentro. Es lo que es el conflicto que hay acá y que por ende los calvinistas no creen. Ellos no creen que la obra de Cristo pueda vencer el pecado innato. En cambio, nosotros, desde la mirada wesleyana, sí creemos que la obra de Cristo acaba con, ¿cierto?, la influencia o el poder del pecado que está ahí en el pecado innato. Ahora, conviene aclarar de qué manera, porque la erradicación tiene que ver con eh, la obra que hace el Espíritu Santo con nuestras voluntades, porque entiéndase bien, hermanos, no podemos hablar de pecado como algo tangible. El pecado no es algo, un elemento que está dentro de nuestro cuerpo, no es como un tumor que aparece ahí, y hay que entenderlo bien cuando él usa el tema este de las manchas en el pulmón, o de un, ¿cierto? Quizás un tumor que puede estar allí, que probablemente va a ser sacado, pero ojo, Leslie Parro dice que a pesar de eso, eso no quiere decir que si hemos sido sanados, no vuelva a aparecer la enfermedad. No se habla de una erradicación plena y absoluta, pero sí hay una obra de purificación de nuestras voluntades, dice aquí. ¿Ah? Él usa otro concepto, habla de, déjeme verlo para ser más preciso, que tiene que ver con nuestras voluntades y nuestras intenciones. Ajá. Se me fue por ahí la palabra precisa. Pero tiene que ver con esa purificación de nuestras voluntades, de nuestras intenciones, como lo he dicho en otras oportunidades. eh, y qué es lo que gatilla finalmente a cometer el pecado. Nosotros creemos entonces en una obra plena del Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios tiene el poder absoluto para acabar con nuestro problema. Un problema que sin duda no es sencillo, porque claramente el pecado no puede morar en nosotros, y menos taparlo. Estamos de acuerdo en eso. No podemos decir somos cristianos pecadores. No, eso no calza, no. Sería una contradicción. ¿Y qué es lo que nosotros, como wesleyanos, arminianos wesleyanos, eh, creemos firmemente? No así la mirada calvinista que entiende el pecado innato no va a ser tratado sino hasta cuando nos muramos. Nosotros creemos que lo que hace la santificación, y ahí vamos a la respuesta a la pregunta, ¿qué hará la santificación por nosotros? Es obrar sobre el pecado innato, que tiene que ver con esa carnalidad que refleja nuestras intenciones, nuestras voluntades. No tiene que ver con el cuerpo físico, ¿no? Y él da el ejemplo de, si fuese así, entonces nos cortamos nuestro cuerpo para que de otra manera pequemos menos, que era un concepto que se creyó a un tiempo atrás, ¿eh? Y por eso la idea de
flagelarse, de golpearse el cuerpo Así para es. reprimir la carne, decían ellos, ¿no? Un concepto mal entendido de la Escritura. Y en eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. Nuestra hermana Yana nos habló un poquito acerca de la luz que tienen los creyentes frente a la palabra de Dios. Si hay diferencias, no tiene que ver con que Dios a algunos le ha dado más luz y a otros menos luz, o más revelación y menos revelación a otros. Tiene que ver con nosotros, con hasta dónde hemos llegado a comprender la doctrina cristiana en su palabra. ¿Ya? Eso es... Pastor, ¿Mm? pero usted dice que tiene que ver con nosotros. ¿Y qué pasa con, usted qué cree con respecto a la palabra revelada? ¿En qué sentido? Mm, ¿Una visión, un sueño? Una palabra la palabra revelada que nos fue dada, porque yo no leo la palabra de Dios como un simple libro. Hay cosas que están escritas en la palabra que redarguyen profundamente para unas personas y para otras son solo palabras, o sea, no, no surten el efecto en todas las personas. Entonces yo creo que en algún momento esa palabra eh, es revelada a través del Espíritu Santo cuando la persona reclama ese entender de Dios. Por ejemplo, le coloco un ejemplo. Yo hasta los 14 años, yo no sabía de Cristo. Me llevaron a la iglesia, empecé a caminar en la iglesia, pero tenía muy poca base bíblica. Y un día, mientras yo leía la palabra, yo leía y leía y leía y leía y yo veía palabras, pero yo no entendía. Hasta que yo le dije al Señor en una oración y le dije, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame que esto no sean solo palabras que queden ahí, ¿cierto? Que yo recuerde, no sé, igual que en un libro de historia. Y luego Dios hizo su obra y de la noche a la mañana yo comencé a leer palabra y a entender de la manera en que antes no entendía. Entonces yo dije, el Espíritu Santo me ha revelado de esta manera. ¿Usted cree en eso? Creemos en que la palabra de Dios nos habla, que allí Sí. está la intención y la esencia misma de la voluntad de Dios. El tema está en que obviamente nuestro acercamiento a la escritura tiene que ser con fe, tiene que ser de otra manera dispuesta a que ella nos hable. Yo claramente entiendo que a veces hemos leído y releído algunos capítulos y algunos libros de la Biblia, y lo sorprendente es que a veces, aún habiendo leído algo, viene a nosotros algo fresco, algo que no necesariamente tiene que ser algo eh, nuevo en esencia, pero que ahora ha tenido el efecto que quizás antes no tuve, pero por razones que tienen que ver con nuestra propia experiencia y el momento en que estamos viviendo. No quiero decir con esto de que basta que cualquier persona lea para que encuentre todo. Aquí necesariamente necesitamos la luz del Espíritu Santo. O sea, si yo veo un ateo, si hay un ateo que agarra la Biblia, va a tener el mismo libro que nosotros, va a tener el mismo alcance en el sentido de que tiene ahí la misma fuente que nosotros tenemos, pero necesariamente el Espíritu Santo que nos revela. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia y en ese sentido va a ser siempre necesaria la asistencia y la luz del Espíritu Santo. A eso me refiero, pues, pastor, a la Sí, palabra revelada por el Espíritu Santo. claro, Porque como bien usted dice, todos pueden leer la palabra como cualquier libro, pero no a todos el Espíritu Santo le da esto nuevo de lo que usted dice. Usted predica una palabra 100 veces en un púlpito, la misma palabra, y yo le aseguro que su predicación va a ir variando una vez y otra vez y otra vez, porque Dios conoce la necesidad
de los oyentes y va a ir añadiendo, ¿cierto? Esto que solamente la palabra de Dios hace, llenando los corazones, limpiando las heridas, sanando, porque eso hace la palabra de Dios. Claramente, claramente. Porque el efecto inmediato del Espíritu Santo es que nos guía a, por ejemplo, a tratar la necesidad del momento. Quizás en una instancia como hoy, quizás hoy viene muy pertinente palabras de aliento, palabras de confianza hacia Dios mismo en periodos de incertidumbre, ¿no es así? Pero cuando las cosas están buenas, cuando hay tiempos de bonanza, cuando viene a nuestras vidas, por ejemplo, esa sensación de que todo está bien, todo está tranquilo, está todo controlado, ¿no? Y que puede llevarnos a veces al extremo y de pensar de que como está todo bien, podemos relajarnos un poquito, ¿no? Decir como, bueno, está todo bien, el Señor está conmigo, entonces bajo la guardia. Y en eso quizás el Señor nos advierte y dice, ten cuidado. En otras palabras, como ten, ten en cuenta que la confianza en ti mismo es un riesgo, ¿no? Y Dios va y nos da esa palabra. Eso es lo grandioso del Espíritu Santo. Y que cada vez que leamos, Dios ahí está poniendo, a veces, ¿saben? Recordándonos cosas que tienen la misma intensidad o la misma intención que la tuvo siempre la palabra. Pero la diferencia fue que ahora el Espíritu Santo recalcó eso. O sea, no necesariamente fue algo, ¿cómo le explico? Algo que nunca había leído, porque ya he leído el libro, pero que ahora tuvo esa énfasis que el Espíritu Santo solamente sabe hacer y que nos dice, ojo con esto, ojo con este verso, que esto es palabra para ti hoy, ahora. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo, ya sea nuestra propia lectura Amén. personal, Así como así es. también a lo mejor escuchando o leyendo también, leyendo alguna literatura cristiana sobre algún Sí. tema y que fue quizás escrito hace mucho tiempo, pero que ahora dice, bueno, wow, esto es lo que yo necesitaba. Hizo clic. Hizo clic, eso fue el Claro. momento oportuno, dijo, esto ahora para mí tiene sentido. Quizás antes lo tuve siempre ahí en la librería, o mi biblioteca más bien dicho, y lo había leído hace tiempo, pero ahora lo vuelvo a leer y viene a ser como palabra fresca, porque fue lo que necesitaba mi espíritu, era lo que necesitaba oír en el sentido de leer, ¿cierto? Y captar eso en mi corazón y en mi mente. Eso claramente Dios lo puede hacer. Y damos gracias a Dios porque tenemos la asistencia del mismo autor de la Biblia. O sea, qué mejor dirección. El mismo autor. Es como tener a quien que escribió un libro y lo tengamos al ladito y nosotros le preguntamos, ¿qué quisiste decir aquí, autor? ¿Cuál fue la intención de estas palabras? ¡Wow! ¿No? Tremendo. Y no tenemos que entrar a especular ni tanta cosa, ¿cierto? Sino que está ahí, ¡pum!, para darnos claridad en todo. Así que damos gracias a Dios por Amén. eso. Y hermanos, lo que aquí el autor nos está diciendo es que justamente el tema apunta en que lo que va a hacer el Espíritu Santo o la santificación es acabar con ese problema de no ser reincidente, ¿no? En el sentido de que volvamos a hacer y a cometer eso que normalmente está ahí y que no nos da victoria y que nos afecta. No puede morar el pecado en nosotros. Ahora, ojo que si tomamos primera de Juan, aquí este texto por ahí lo usan mucho los que no creen en una victoria completa en el pecado, que es primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O el versículo 8 anterior dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Como diciendo, ojo, ustedes los hueleyanos no pueden decir que pueden vivir en santidad y que no tienen pecado. Y usan estos textos que pareciera fueran clarísimos para eso, pero tenemos que ver el todo de la Biblia. Tenemos que ver todo lo que nos dice la Escritura
Y siempre va a apuntar más, y siempre la demanda del Señor va a ser que vivamos en su voluntad, no conviviendo con el pecado. Y es más, aquí en el versículo 7 de 1 Juan 1 dice, y si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si Juan dijo estas palabras que les mencioné antes, fue precisamente para aquellos que estaban en una idea de que ellos no necesitaban de Dios, pero lo miraban desde de la otra mirada. Yo no necesito el perdón de Dios. Yo necesito la obra plena del Espíritu Santo en mi vida. Y ahí donde Juan les reprocha, dicen, oye, ten cuidado, no digas eso, que no necesitas de la obra de Dios o del Espíritu Santo. Eso se manifiesta en que si ustedes realmente viven en luz y están en la luz, el pecado no mora y no los gobierna a ustedes. Eso es lo que podemos un poco entender con este concepto. Y yo les digo un poquito, quizás ampliando la idea, claro, la palabra erradicar no es la más apropiada por esto mismo, porque genera confusión. Y algunos no son muy amigos de esto, pero lo que no podemos desconocer en el fondo de todo, y en eso coincidimos con Parrot, es que sí creemos en la destrucción del pecado innato. O sea, es posible vencerlo, no cubrirlo, no esconderlo, sino que atacarlo, y en ese sentido es como que estamos inhabilitando el poder del pecado en nuestras vidas. Y así poder tener esa purificación de intenciones, esa purificación de corazón, que es lo que donde manan todas las cosas, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón abre la boca, va más allá del solo hecho de que me diga a mí las cosas que yo digo, sino que lo que tratan de expresar es que de lo que hay en tu corazón es lo que tú finalmente reflejas hacia afuera. No tan solo de manera verbal, sino que también a través de tus acciones, de tus actitudes. En el corazón es donde debe actuar el Espíritu Santo. Y aquí también, hablando un poco de la carne, ¿hacia dónde lo enfoca el autor? ¿Con qué lo asocia? ¿De dónde está el tema de la carnalidad? En el ego, que también lo dice el autor en el capítulo, ¿no? Y hace un símil. Cuando hablamos de la carnalidad, hablamos de ese ego que todavía domina eh, eso de querer ser uno el protagonista de todo. Y ahí está el orgullo, ¿cierto? Ahí está la vanagloria, está la autosuficiencia. Ah, no, yo me la puedo, ¿sí? Y todo lo que hago, inclusive, por muy buenas que sean, porque yo puedo ser un buen cristiano, pero puedo estar dándole a los pobres, pero para que después yo me vea como, este es dadivoso, ¿no? O estoy haciendo las cosas para ser visto, para ser alabado, para, para ser reconocido y aplaudido por los demás. Que eso fue el pecado, en cierta medida, de Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando este matrimonio quiso vender una propiedad y haciéndolos pasar como que ellos habían vendido, habían entregado todo el valor de la propiedad. Ellos lo que querían era mostrarse como gente piadosa. Pero aquí claramente el Espíritu Santo actuó de una manera ejemplificadora, ¿no? O sea, los delató y dio a entender entonces que no podemos engañar al Espíritu Santo. No podemos pretender mostrarnos como gente piadosa por nuestros actos únicamente. Porque esos actos pueden ir cargadas de, como les dije, de egoísmo o de ambición o de vanagloria. Probablemente entre nosotros nos podemos engañar. ¿Mm? Pero el Señor conoce nuestras intenciones. Aquí es
es lo que el Señor quiere hacer a través de la obra santificadora. ¿Ya? No sé si hay algún otro comentario que decir respecto a este capítulo, algo que agregar, algo que se acordaron de su tarea, de responder esta pregunta. A ver, sí, una dádiva en la parte final del libro, tal vez los últimos párrafos. Bueno, yo resumí en un par de líneas lo que el Espíritu Santo, o sea, lo que la santificación hace en uno, ¿cierto? Ajá. Y le puse aquí, dice, la vida, esta me encantó mucho, este realmente a mí me fascinó. Dice, y por último dice, la vida santificada es provista de poder que la hace, de poder que es atractiva por la causa de Cristo. Ahí da el ejemplo del famoso tío, no sé cuánto es el nombre del, que la gente que pasaba al altar quería tener lo que el tío tanto, lo que Patricio Huanca tenía, o sea, lo que Patricio Huanca tenía. Hoy, ¿sabe que eso a mí me impactó muchísimo, muchísimo. De verdad que el hombre, yo me lo imaginé trabajando en el pueblo, en el sector donde él vivía, con toda la gente, trabajando por la iglesia, haciendo un montón de actividades diligentes de todo tipo. Todo el mundo lo conocía. Y cuando llega el tiempo del evangelismo a través de los años, o sea, la vida de santidad de él fue conquistando y ganando el corazón de la gente años atrás. Y cuando llega el momento que ya tenía, pero un montón de gente que todos querían tener lo que él, y eso fue muy lindo porque decía que la gente decía que querían tener lo que él tenía. Oye, ¿sabe que eso a mí me impactó, pastor, tremendamente? Tremendamente. Me llamó mucho la atención, me dejó reflexionando. ¿Cuántos de nuestros hermanos, de nuestros hermanos, ¿cierto? Quieren tener lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos anhelan, hijo, me gustaría ser como el pastor, porque no por lo que hace, sino por lo que él es? O cuántas personas del mundo ven en nosotros o desean ver en nosotros tal vez paz, vivir en tranquilidad sin vernos involucrados en un montón de cosas que a veces pueden obstaculizar el evangelismo mismo en las personas, ¿no? Me cuestioné, sí, me cuestioné. Esa última parte de mí, esa experiencia me hizo reflexionar mucho. Yo trabajo en un mundo sumamente atacado, ya atacado en el profesorado. Es difícil trabajar con los colegas, muy difícil. La religión, el cristianismo es constantemente atacado, por eso la clase de religión en la que yo hago ametrallada cada vez que sale a la palestra. Entonces, a veces este hombre que está acá no se contiene, rebate, ¿ya? Y llego a la casa y digo, ¿a qué hablé? Mejor me hubiera quedado callado. De repente estoy hasta obstaculizando una obra que el Espíritu Santo está haciendo y me cuestioné. De verdad que me dio para la reflexión, pastor. Eso. No, es importante el punto que tú mencionas y que finalmente se plasma en eso, ¿no? La obra santificadora debe quedar reflejado en que seamos hombres y mujeres que tengan, ¿cierto? Y como él dice ahí en el capítulo 5, más que nada de parecernos a Cristo en cuanto a sus motivaciones, en cuanto a no vestir como Él, ni caminó, ni las palabras que usó, sino que realmente se refleje en la obediencia, en la piedad de Cristo, ¿no? Quizás lo dijo el autor en otras palabras, ¿no? Damos la bienvenida a Roberto, que sabemos va manejando, así que no queremos que se distraiga, pero me imagino que está escuchando y estamos analizando aquí la lectura y Qué bien. los 5. Así que bienvenido. Qué bien. Gracias, pastores. Voy escuchándolo, voy escuchándolo. Sí, no, vaya tranquilito nomás, no se distraiga, ¿eh? Mirando al frente.
Muy bien, vamos al capítulo 6 de la lectura. La pregunta es, ¿qué no hará la santificación para mí? Esto está asociado a lo anterior, ¿no? ¿Qué es lo que hace, resumiendo el capítulo 5, qué es lo que hace la obra santificadora? Trata el poder del pecado, es decir, que va y ataca el pecado innato. ¿Ya? Explicamos cerca del tema de la erradicación, que por ahí tiene ciertas, ¿cómo les digo? Ciertas aprensiones por el concepto mismo, que a veces lo podemos entender mal, por eso que a algunos no les gusta mucho el concepto de erradicar, porque da la sensación de que tomas algo, lo sacas y nunca va a bastar. Y algunos dicen, pero ¿cómo? Si lo erradicaron, ¿por qué volvió a salir el pecado? No tiene que ver con que la obra del Espíritu Santo va, toma y nunca más va a haber pecado. Está siempre la posibilidad, como cuando uno se enferma, y dice el autor, pero nosotros después de eso tenemos que cuidarnos, porque si no nos cuidamos, no tenemos, por ejemplo, una dieta adecuada, si no nos tomamos los medicamentos, ¿qué es lo que puede pasar? Es que nuevamente rebrote la enfermedad. Eso puede suceder, aún en un corazón santificado, que también lo dice más adelante. ¿Qué no hará entonces la santificación en mi vida? Voy a darle la palabra a la hermana Yanma. ¿Qué nos puede compartir sobre ese capítulo? Amén. Bueno, comenzamos, ¿cierto? Entendiendo que la santificación no puede destruir en nosotros o sacar el libre albedrío. Es decir, cada uno debe hacer una elección y por eso es tan importante que more el Espíritu Santo en nosotros, para que nuestra elección, porque no nos quita el libre albedrío, sea conforme al corazón de Dios. En el fondo, ¿cierto? Él nos permite seguir eligiendo. Nosotros somos responsables de que esta elección sea y se ajuste a todo lo que Dios espera de nosotros. Otro punto muy relevante es que la santificación tampoco nos libra de ser tentados. Muchos pensamos que por el hecho, ¿cierto?, de vivir en una vida y elegir la vida de la santificación, estamos libres de este tipo de acciones, ¿cierto?, que vienen tal vez a engatusar, que vienen, ¿cierto?, a probar, que vienen a colocar, ¿cierto?, estas alarmas para que nosotros, para probar en realidad cuál es nuestra fineza con el Espíritu Santo. Bueno, la santificación no podrá, ¿cierto? No nos podrá en una situación donde nosotros no podamos ser tentados. Nosotros vamos a ser, mientras estemos en el escenario de esta tierra, el terreno sobre el cual el enemigo va a trabajar y va a tratar de arrancar lo que Cristo ha tomado para sí. Y es ahí donde nosotros tenemos siempre, permanentemente, que estar, ¿cierto?, bajo esta cobertura y actuar, ¿cierto?, a la altura de lo que Dios quiere. Por otra parte, Hermana Yana, démosle las dos siguientes a Cristian. Gracias, porque está muy bien resumido lo que usted acaba de decir. Para tenerlo presente, dijo usted, la santificación no destruirá nuestro libre albedrío, y lo otro que dice, que la santificación no nos pone en una posición donde no podamos ser tentados. Y lo explicó muy claramente. Queremos darle la participación a Cristian para que vamos y después nuevamente rebatimos o compartimos, agregamos. ¿Ya? Gracias, hermana. Pasemos a Cristian entonces a las dos siguientes. Muy bien. Bienvenidos a mi canal. Oye, sabes que estoy fascinado con el libro, de verdad que me dejó pero dando vuelta a muchas cosas. Y bueno, voy a sumar aquí un par de revelaciones. Dice, tercero, este me encantó, mi humanidad, dice, no se termina.
no existe, dice, la perfección humana total. Eso a mí me caló profundamente. Porque yo, cuando hablábamos de la perfección hace ya varios años atrás, todos los cursos uno habla a veces de la santidad, ¿cierto? De todos estos temas. Nunca había leído un comentario como este en un libro donde dijera que no existe la perfección humana total, esa que incluso el mundo cree alcanzar a través del conocimiento y la ilustración. Po. Por ejemplo, la masonería también tiene su concepto de santidad. Po. Y ellos, a medida que hay mayor capacitación, ¿cierto? Según ellos se van perfeccionando, ¿ya? Yo lo escuché una vez en un diálogo entre masones que conocí acá en Arica, ¿ya? Y dice, este me gustó mucho, que dice que nuestra humanidad no se termina y que la perfección humana total, 100%, esa no existe si nosotros la entendemos desde el punto de vista de lo que significa perfección, de no equivocarme nunca. Eso para el autor no existe, sumamente claro. Y la cuarta, la limpieza del corazón no nos hará madurar. ¿Ya? Dice esta, a ver cómo le puse ahí. Sí, dice que no nos hace madurar y que esta, ¿cierto? Esta limpieza del corazón es el principio o inicio del camino de la gracia en Cristo. Yo en esta segunda, o sea, en esta cuarta, este cuarto punto, me hizo pensar el tema de la madurez, ese otro tema que yo desde el punto de vista, a ver, he escuchado de, ¿cómo se llama este pastor? David Ormachea. El pastor David Ormachea, años atrás yo seguía varios de sus predicaciones, de sus estudios, el que hacía de la serie de estudios, ahí había, y ahí hablaba mucho sobre la madurez del cristiano, ¿ya? Y fui agarrando la idea justamente contraria a la que dice el autor acá, ¿ya? De que a medida que yo me iba perfeccionando, yo iba madurando. Pero acá la madurez tiene que ver con el desarrollo natural de la persona a través del tiempo. ¿Ya? No tiene que ver exactamente con la santidad misma, que eso es lo que provoca. No, es que justamente el inicio del camino de la santidad, de la santificación, es lo que va haciendo poco a poco y a través del tiempo, ¿cierto? Ir madurando mis pensamientos, mis opiniones, la reserva de mis actitudes ante situaciones que antes yo de repente uno se iba, ¿cierto? Ahora eso va haciendo que yo vaya limitándome, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo ya ha ido obrando dentro de mi corazón y a través del tiempo, ¿ya? Bueno, y esas dos, pues, esas dos pastoras, no sé si... Sí, hay una quinta, ¿cierto? Que, bueno, saludamos a Constanza, que nos está también escuchando, probablemente todavía está en el bus. Y hay una quinta, ¿no? Que dice que la santificación no nos hará a todos semejantes. Ah, ¿verdad? Sí. Esto tiene que ver justamente con pretender de que la obra santificadora significa que todos tenemos que tener la misma actitud o inclusive la misma personalidad. Creo que a veces hemos cometido el error de creer que porque yo antes, que he sido quizás una persona muy extrovertida, que le gusta conversar, socializar, que por ahí tiene un muy buen sentido del humor, el ser santificado significa como que se apaga todo eso, ¿no? Y ahora somos personas serias, donde no nos podemos reír, porque prácticamente reír es pecado. Y lo contrario, ¿no? Como que a veces pensamos de que la persona que vive y vibra del Espíritu Santo tiene que ser alguien que esté allí siempre entusiasmada, ¿no? Con mucha energía, prácticamente
siendo alguien, un líder innato propiamente tal, ¿no? Porque a veces pensamos que el santificado ya está listo como para tomar una iglesia y dirigirla, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que la obra santificadora se enfoca mucho en la personalidad de cada persona. Correcto. El Espíritu Santo no me va a quitar esa capacidad que tengo como para ser más sociable, como así también una persona puede ser muy reservada, pero muy reflexiva a la vez, que a lo mejor no habla mucho, pero cuando habla, ¡pum!, le da justo el centro a centro las cosas que a veces todos hablamos, pero no sacamos nada en conclusión, y el hermano calladito, ¡pum!, dice una cosa y nos dejó en claro todo el debate, ¿no? Y se acabó la discusión porque le dio justo en el centro, pero eso no significa que porque era calladito no tuviera nada que, en cierta medida, que reflejar. Entonces tenemos que tener cuidado porque las experiencias, inclusive santificadoras, no necesariamente tienen que ser iguales. Y ahí tomó el ejemplo de un hermano que cuestionaba un poco que otros sean santificados porque no eran igual a él. Y eso es algo que a veces tendemos o nos tentamos a comparar, ¿no? Sí. Y es lo que pasa a veces también con algunas manifestaciones, como dicen, tú no tienes esto, entonces no estás santificado. Pero, hermanos, eso no tiene nada que ver. Recuerden que el resultado final es una vida transformada, un corazón que muestra a través de sus actos que en él hay nobleza, hay piedad, hay buenas intenciones. No tiene nada que ver con que si yo hablo más fuerte o hablo más despacio, o si por ahí el hecho que el Espíritu Santo obró sobre mí es como que me desató en carismas y muchas cosas que yo puedo hacer ahora, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. No todos los personajes de la Biblia tenían la misma personalidad. Entonces podríamos quizás cuestionar en ese sentido algunos personajes porque no se parecen o no hicieron lo mismo. Pero no tiene relación. No sé si Pastor. alguien quiere más agregar algo. Sí, un chiquitito nomás. Me trajo a la memoria un comentario que hizo mi pastor Richard Faúndez en unos tantos cursos que tuve con él, este año parece. No, el año pasado, parece que fue. Donde decía que estábamos hablando del tema de la igualdad, ¿ya? Y porque alguien lo preguntó en cierto curso y él dijo que él bíblicamente veía que Dios mostraba en la Biblia más la diversidad que la igualdad. Y dio ahí algunos ejemplos, así como justamente lo que usted está comentando, que si nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento, la diversidad de vidas, tiempos, contextos y ocasiones, las historias con las cuales Dios nos trata de enseñar, ¿no es cierto?, a través de su palabra, son infinitas. Hay un montón de cosas que se pueden sacar de la palabra del Señor que nos van enseñando en forma distinta. Yo creo que el término de diversidad, que a mí antes no me gustaba mucho por la utilización que se le daba, esa instrumentalización tan política que se le daba y tan libertina, ¿no? Si hablamos de diversidad, la Biblia nos puede mostrar un montón de situaciones que nos pueden traer enseñanzas tan diversas, ¿cierto?, tan múltiples hacia nuestras vidas, que realmente la gente queda impresionada. Yo que todavía sigo impresionado por el montón de cosas que uno puede ver y rescatar de la palabra del Señor. Y justamente, pues, el Señor alguna vez uno se ve tentado en ciertas conversaciones. Yo me acuerdo que años atrás conversaba en algunas conversaciones con algunos hermanos, decían sus testimonios de conversión. Oh, y parece que los testimonios de conversión, los más radicales, eran los más santificados, ¿ya? Y yo hice esto y me hice pastor y al día siguiente sentí la sensación y como que los demás mirábamos, ¿y por qué no me pasó lo mismo a mí? O sea, era... y justamente pues habían hermanos que decían, bueno,
yo hice esto, me convertí al Señor y al día siguiente ya estaba con mi Biblia, con mi terno en la iglesia, bien vestido, y yo espero que todos los jóvenes sean así de ahora en adelante. Ya, así, él lo exigía. Po. Y cuando uno ve la diversidad de edades, contextos, tiempos en las cuales las personas se desarrollan en la palabra del Señor, e igual la psicología del desarrollo nos muestra lo mismo, pues cuando hemos estudiado psicología del desarrollo nos muestra exactamente lo mismo, que Dios actúa en unos contextos tan distintos con nosotros, tan diversos, que realmente Él se glorifica. Uy, hasta ahí nomás que se me está apagando el computador, pastor. Muy bien, no sé si la hermana Yana algo quisiera agregar de lo que ya se ha dicho. ¿O alguien más? No, me parece que está todo muy claro. Sí. Quizás quisiera retomar un poquito lo que usted mencionó al principio, ¿no? El libre albedrío, porque esto no se pierde, si ustedes se dan cuenta. Siempre Dios nos da la posibilidad de tomar nuestras decisiones, inclusive contrarios, de irnos aún siendo santificados, irnos contrarios a los propósitos de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Que un santificado puede volver a pecar, pero por su propia voluntad. Y puede inclusive apostatar y perderse finalmente, que ahí es donde nosotros hablamos de que si hay alguien que se puede alejar de Dios y perder su salvación, sí, porque puede llegar al plano de la apostasía, porque siempre va a estar la posibilidad de que yo me retracte o me vuelva hacia atrás. Finalmente, por descuido de nuestra vida, recuerden ustedes, la obra santificadora trata con el problema del pecado innato, pero si yo no me cuido, va a ser como esa enfermedad que yo tengo que controlarla, pero si yo dejo de tomar mis medicamentos, si yo no sigo la dieta que me han recomendado, esa enfermedad, ¡pum!, aflora nuevamente. ¿Por qué? Por descuido. Eso puede pasar. Y podemos, si en un momento dado fuimos santificados, podemos regular y retroceder. Y lo que pasa, hermanos, y esto es peligroso, ¿no? Tapamos nuestras falencias con un manto, ¿cierto? Nos ponemos calvinistas y nos ponemos como un manto así para proteger nuestras faltas, nuestras falencias. Entonces, para ocultar eso que ya nos está separando de Dios, lo ocupamos con activismo, con cosas, con hacer servicio y todo lo demás, pero que en cierta medida nos estamos engañando porque pensamos que con esas obras no estamos ganando el favor de Dios. Pero lo que Dios mira siempre es el corazón. Eso es lo de fondo, ¿no? Y es posible entonces retroceder. ¿Y un santificado puede pecar? ¿Puede pecar? Sí puede pecar. Por eso mismo, porque tiene todavía la posibilidad. Ahora, las tentaciones. Hay una diferencia entre el cristiano que no ha sido santificado y el santificado. Fíjense ustedes, no sé si cuál es la diferencia con respecto a las tentaciones. Ahí se las lanzo a ustedes. ¿Qué diferencia entre la tentación del cristiano no santificado y el cristiano santificado? Respecto a la tentación, ¿de dónde surgen? Son distintas en el sentido de que, porque son de distinto escenario en el cual uno se encuentra. Cuando estaba leyendo eso me llamó la atención. Un convertido, a manera de ejemplo, un convertido que deja el alcoholismo, tal vez las tentaciones prontas que pueda tener, una invitación de los ex amigos, oye, te invito a un trago, son de lo que él recién está dejando. Pero un ejemplo, por ejemplo, de las tentaciones de las personas enteras santificadas, es cuando inclusive dentro de la iglesia se ofrecen promoverse a otros lugares, invitaciones para ir a ministrar a otros países. Yo me acuerdo de un pastor X, sin nombrarlo, voy a nombrar el ejemplo, que fue invitado a tomar a su esposa, su familia, e irse a Estados Unidos a trabajar en la iglesia del Nazareno. Y fascinante, fascinante el pastor. ¡Wow! ¿Sabe lo que hizo el pastor? Nos contaba que él oró
2, 3 meses, porque no era una respuesta inmediata, ¿ya? No era una respuesta inmediata, y el Espíritu Santo dijo que no, y se quedaron. El Espíritu Santo, ante un ofrecimiento, ante una promoción de ese por dentro de la misma iglesia, wow, algunos dicen, podrían haber pensado, podría ser una gran oportunidad para mí, para la familia, el desarrollo de todo, la parte familiar, ministerial, es una oportunidad que deberíamos aprovechar. Y el pastor nunca dijo eso, dijo, nosotros nos pusimos a orar porque era demasiado tentador para nosotros ese escenario. ¡Oh! Y el Espíritu Santo dijo que no. Dijo que no. Y se quedaron. Y se quedaron. Y claro, el desarrollo ministerial después que vino para ellos fue para darle la gloria a Dios, de verdad. Yo lo he visto aún estos días crecer y realmente que Dios lo ha usado tremendamente en el lugar donde el Espíritu Santo le dijo que se quedara. Ahí se quedó y ahí es donde floreció realmente él, su familia, su gente. Han ocurrido maravillas en ese entorno. Eso, a manera de ejemplo, pastor. Genial. Gracias, Cristian, por tu comentario. ¿Cuál es la diferencia entre una tentación, la tentación entre un cristiano santificado y uno no, y no santificado? Yo creo que, me está preguntando, ¿cierto? Sí, ¿Sí? la clase. Ah, ya. Así que La tentación para el pecado, para el cristiano santificado y el no santificado. Esa es la pregunta. sí. Yo Veamos, creo que... quizás para darle un poquito de pista, ¿no? ¿De dónde? No, no, no. Mira, Sí, ¿dónde? pero déjenme decirle lo que yo pienso. Ya, A lo mejor estoy errada y usted ahí me corrige. ya. Yo creo que el cristiano que ha sido santificado ha recibido ya la unción del Espíritu Santo, la visita del Espíritu Santo. Si llenura o a medias, pero hay allí una presencia. Y es una presencia que advierte, como el caso que contaba el pastor Cristian, ¿cierto? El Espíritu Santo dijo no. Como le decía Pablo, ¿cierto? No pases por esa ciudad, vete para este otro lado. Si somos realmente y caminamos con Cristo y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos acompaña y el que nos va, ¿cierto?, colocando el querer como el hacer, entonces yo creo que hay una gran diferencia porque el cristiano santificado es aquel que vive a Cristo en su día a día y que evidentemente, ¿cierto?, va a costar más, en teoría, para caer en estas sutilezas del pecado y todas estas cosas que el enemigo manda como grandes ofertones. El cristiano que no ha sido aún santificado no conoce este apoyo tremendo, esta guía poderosa del Espíritu Santo y por ende actúa más la carnalidad que la espiritualidad. ¿Ya? Entonces, hay diferencias. Ahora, tristemente, hay una mayor pérdida, extraordinaria pérdida, tanto los ungidos, cuanto los que tienen que caminar con el Espíritu Santo día a día, cuando los que enseñan, cuando los que han recibido esta salutación de gracia, caen. Y por eso es tan escandaloso y es tan triste y es tan bochornoso cómo está, por ejemplo, y cómo se ve hoy día la situación de la Iglesia Universal. ¿Cómo se ve? Han habido escándalos mayúsculos donde no se pueden pensar que las personas que eran cabeza, que las personas que apacentaban pudieran haber hecho tanta maldad junta y pensando que eran guiadas por el Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros tenemos que muchas veces también somos engañados por una jerarquía
y que nosotros no tenemos el discernimiento correcto para poder determinar, ¿cierto? Exactamente tras qué cosa va siguiendo tal o cual persona. Eso es lo que pienso, pastor. Ok, hermana, gracias por su comentario. Es bueno que podamos tener este tiempo para justamente ir conociendo un poco cuáles son sus apreciaciones y así también ir complementando, corrigiendo, adecuando estos conceptos que son importantes. Y lo que dice usted, hermana, al final es muy clave, porque fíjense ustedes que el problema de fondo de la iglesia está justamente en nuestras experiencias espirituales. Está cómo estamos enfrentando el problema que aún pareciera estar latente, que es el pecado. Nosotros hablamos de salvación, hablamos de nueva vida, hablamos de romper las cadenas del pecado, pero pareciera que después que eso, en cierta medida, es el llamado a dejar la vida pasada, nos hacemos cristianos, pero a veces los cambios no han sido profundos, o, como dice también el autor en el capítulo, ¿cierto?, anterior, es como que somos cristianos pecadores y antes éramos inconversos pecadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que los cristianos pecadores van al cielo, pero los inconversos pecadores no. Entonces, lo único que nos faltaba era adquirir el sello, ¿no? O sea, es como decir, ya, ahora te hago hijo, entonces ya, chipe libre. Y siempre con la idea de que el pecado sigue todavía allí merodeando nuestras vidas y nos hace vivir en fracasos espirituales, porque creo que la palabra de Dios es clara en el sentido de que nos demanda una vida nueva, una vida transformada, una vida libre de egoísmo, libre de ambiciones, de deseos de venganza, ¿cierto? Y ahí hablamos de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esas son las cosas que debemos lograr y conseguir, no haciendo las cosas, sino que el Espíritu Santo puede hacer esa obra transformadora. Ahora, con respecto a la tentación, que fíjense ustedes, en ninguna de las dos casos está ausente. La tentación va a estar siempre presente, y con mayor razón en un corazón santificado. Y la pregunta que yo les planteaba nos pone en ese escenario. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano no santificado y un cristiano santificado? La primera aclaración es que en ambos corazones el Espíritu Santo está. No podemos decir que un cristiano no santificado no tenga el Espíritu Santo en su vida. Sí, lo recibimos al momento que abrimos nuestro corazón y pedimos perdón por nuestros pecados y el Espíritu Santo viene con nosotros. Pero ¿qué es la diferencia que hace entre que un corazón esté plenamente santificado? Yo lo voy a explicar, pero siguiendo con el tema de la tentación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que un cristiano no santificado, las tentaciones vienen de sí mismo, en sí mismo. ¿Por qué? Y ahí lo estuvimos viendo un poco en el tema anterior. Tiene que ver con el pecado innato. Dios nos perdona los pecados cometidos. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Roberto? Sí, lo estaba escuchando. Yo no sé si a lo mejor estoy equivocado, voy en la misma línea que hizo usted. Ya. Que el santificado y el no santificado vienen internos y el santificado son externos. Sí. Sí, en palabras simples, tiene que ver con eso. Y dándole un poquito más de quizás contenido teológico, sería en que el cristiano no santificado todavía está con el problema del pecado innato. Y el pecado innato se refleja ¿qué? En nuestra naturaleza carnal, en la tendencia, y ahí donde hablamos del ego, de estar siempre queriendo nosotros estar por sobre la misma voluntad de Dios. Siendo cristiano, un corazón no santificado va a estar siempre queriendo gobernar. Y el pecado innato, que es todas esas malas intenciones o malas voluntades, se van a reflejar en nuestros actos. Es decir, que nosotros todavía tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Y ahí, en muchos casos, fíjense, hermanos, que ni siquiera el diablo interviene. Nos deja solitos. Nos deja solitos porque tenemos todavía egoísmo, tenemos ambiciones, tenemos celos,
Y ahí estamos, tarde o temprano, como dice, mostramos la hilacha, porque algunas de estas cosas, estas manifestaciones de la carne, como dice Pablo, o del viejo hombre, están y afloran. Por ahí de repente se controlan, nos tratamos de contraer, pero no hemos tenido victoria y nuevamente, ¡pum!, salta. ¿Cuándo? Cuando están por ahí entrando en juego nuestros intereses egoístas. Somos muy buenas personas, pero cuando viene alguien que es mejor que yo, me pongo celoso y voy, ¿qué hago? Le hago la zancadilla, ¿no? Pero que no se note, que yo estoy envidioso del otro, que está luciendo más que yo. Y entre esas rivalidades que siempre se dan dentro de la iglesia, ¿no? Que quién es mayor, que quién es más importante, que quién hace las cosas más valiosas que otro, y todas esas cosas que se viven en la familia espiritual son de un corazón que no está santificado, y los problemas surgen de nosotros mismos, del corazón. ¿Ah? Ese es el problema, la tentación viene de nosotros mismos, y vuelvo a insistir, aquí el diablo no tiene arte ni parte muchas veces. Nosotros le echamos la culpa al diablo, porque hay alguien que hay que echarle la culpa. Entonces, vamos nomás, que el diablo me tentó y mire lo que me hizo hacer. No era yo, no sé. Y le echamos la culpa al mandinga. Y somos nosotros. El mandinga. Entonces, en cambio, un corazón santificado, las tentaciones, como dijo Roberto, vienen de afuera. Y ahí sí el Satanás tiene que trabajar. Porque ya tiene que persuadirnos, tiene que seducirnos, tiene que mostrarnos algo, mira, esto está mejor que lo que tú tienes, como lo hizo con Adán y Eva. Entonces, hay diferencias, si se dan cuenta. Un corazón santificado va a tener siempre también esa oposición de parte del enemigo, pero las tentaciones van a venir de fuera del corazón. Yo había hecho aquí un dibujo, ¿lo ven? Esta es una ilustración muy, muy común. Hay dos corazones, ¿no es así? Ya. Voy a explicar un poquito lo del corazón santificado y no santificado. Normalmente lo hago ahí en pantalla con eso, pero me demoro mucho. ¿Ven ahí este corazón? El primero. Ya, ahí ustedes pueden ver que hay un asiento. Eso viene a ser como el trono, ¿ya? De mi corazón. Este está dentro del corazón. Y el yo es nuestro ego, es nuestra identidad, que nunca se pierde, aún siendo santificado. Como dijimos, no perdemos nuestro libre albedrío, nuestra voluntad está allí. Pero cuando el corazón no es convertido, ¿quién manda ahí? ¿Quién gobierna? Yo, papito. ¿Eh? Pero cuando Cristo viene a mi corazón, lo invitamos a que entre. Y vamos a hacer el... Ajá, se rompió la punta. ¿Qué ven ahí? Cristo entró a nuestro corazón. Este es un corazón regenerado, pero no santificado. Cristo entró al corazón, pero ¿quién sigue mandando? Yo. Papito. Seguimos todavía gobernando. Y este es un corazón no santificado. ¿En dónde está la diferencia de un corazón santificado? ¿Se imaginan cuál es el cambio que va a haber? Yo lo estoy dibujando, pero ¿se imaginan cuál va a ser el cambio? Sí, ¿Cuál? el trono lo ocupa Dios. Exactamente. Muy bien. ¿Se ve? Ahí está. Este es un corazón santificado. Y un texto para respaldar esto es Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Búsquenlo. Gálatas, Búsquenlo. tanto Búsquenlo. Búsquenlo. empezaba por el espíritu a sacar las carnes.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Aquí está. Gracias, hermana Yanna. Aquí se da entonces la diferencia entre un corazón santificado, ahí está, y un corazón no santificado. Este simple dibujo nos ayuda mucho a explicar las dos obras de gracia. Tenemos que finalmente lograr que quien se siente y dirija nuestra vida sea Cristo. Y nosotros nos hacemos a un lado, no desaparecemos, pero esto puede cambiar, puede volver para atrás, diciéndole, Señor, ¿sabes? Tómate un descanso, dame el trono, yo me siento allí. ¿Y qué es lo que va a hacer Cristo? ¿Va a ceder? Sí, va a ceder, porque respeta nuestras decisiones, porque todavía sigue el libre albedrío. En cambio, el calvinismo dice, no, Dios siempre va a tener el control y tú lo único que haces es dejarte llevar. No, nosotros creemos que la voluntad, el libre albedrío está siempre presente. ¿Ok, hermanos? Eso está allí, permanentemente. Y esto es lo que el capítulo nos está explicando. Y el último, rápidamente, ¿qué pasará con los que no son santificados en el día del juicio? ¿Alguien que lo responda? ¿Una persona suficiente? ¿Qué pasará? Yo lo resumí así, una frase, le puse, el juicio es directamente proporcional a la luz con la que anduvimos o caminamos en la tierra. Tiene Puse más relación. largo, Sí. pero en Es necesario el... entonces, ¿no? Es necesario. Ay, no, pues. ¿Aló? No, eso nos da a entender que la Sí, santidad sí, se sí. hace necesaria, porque es la única que nos capacita para poder estar en condiciones de entrar al reino de Dios, ¿no? O entrar a la gloria de Dios o entrar al cielo. Jesús mismo lo ejemplifica en una parábola, ¿no? El de ir con vestiduras de acorde a la ocasión, como la parábola de la cena, ¿no? Donde a todos se le invitaba a todos, pero había que ir vestidos a la ocasión, y el que no iba vestido, ¿qué pasaba? Lo echaban. Es lo mismo, tiene que ver con eso, hermanos. Es necesaria la santificación, Así es. Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como también le dije en 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mira, fíjense ustedes, ahí está la clave, estar con Él, en comunión. Muy bien, hermanos, esto fue la conversación de este capítulo. Sigan leyendo entonces los próximos que vienen, no dejen de hacerlo. Y esto se está evaluando, hermanos, con su participación y con las respuestas que ustedes mandan por escrito a Zoom. Así que no dejen de mandarlo, por favor. ¿Ya? Tienen que subir sus tareas para que yo las pueda evaluar también. ¿Ok? Bien, hermanos, como les dije, hoy la clase va a ser más corta porque tengo una reunión que no puedo postergar, y vamos a pasar entonces a las disertaciones. ¿Ok? Dadas las circunstancias que estamos, vamos a darle el pase a nuestra hermana Yasna, que nos va a disertar en el día de hoy. Pero quiero plantearle lo siguiente a Constanza. Ya lo comenté con Roberto, y es que, dado que por ahí está esa complicación de horarios, aunque parece que Constanza después de cierta hora sí se puede conectar, bueno, hay una alternativa para ellos, por este tema de horario, de que, por último, graben su exposición, ¿ya? Por esta cuestión de tiempo, ¿ok? Así que está esa posibilidad, ¿ok? ¿Sí?
Sí, yo venía pensando lo mismo, que puedo grabarla y la puedo enviar y por último la muestran en la clase. Buenísimo. Sí, y así, como les digo, podemos abordar las distintas temáticas. El tema de nuestra hermana Maricel quedó en el aire, así que lo voy a considerar también yo, que tenía que ver con, a ver, con la enseñanza católica romana sobre la santidad. ¿Ok? Pero nuestra hermana Yana nos va a entonces hablar, terminada la disertación, entonces terminaría la clase en el día de hoy y nos volvemos a reunir el próximo martes y ojalá allí podamos abordar la mayor cantidad de presentaciones. ¿Ok? Recuerden que el jueves no vamos a tener clases, pero sí el viernes siguiente, el 9 si no me equivoco, por la misma situación que estoy en la que me encuentro, hermano, y ruego su comprensión. Me ha tocado unas semanas bastante intensas y se me aprieta mucho la agenda y no quiero tampoco postergar más las clases. ¿M? Creo que es importante terminar dentro de los plazos y si lo hacemos el próximo viernes, estaríamos dentro de la semana que corresponde. Hermana Yasna, entonces vamos a darle tiempo a usted. Necesita compartir entonces Sí, pantalla. Eso está pantalla. habilitado. A ver, déjeme ver. Sí, está para compartir. Ok. Bien, ahí tenemos, nos estamos entonces refiriendo a San Agustín. La verdad es que yo conocía bien poco, ¿cierto?, de estos varones, pero me ha causado una impresión bastante buena. Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Es escritor, fue teólogo, filósofo, cristiano, y créanme que sus escritos son bastante hermosos. Tiene una profundidad en todo lo que él exponía y sobre todo mostraba una forma muy particular, ¿cierto?, de este amor que él tenía. Yo pienso que todas las personas, ¿cierto?, reaccionan de la manera en que les llega la verdad a sus vidas. Él era obispo de Hipona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra muchas herejías, ¿cierto?, de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Fue nacido el 13 de noviembre del 354 después de Cristo en Tagaste, que era una comuna de Argelia. Bueno, dentro de lo que yo leí, Orton Villey fue uno de los que tomó, cierto, la lectura, todo lo que había entregado San Agustín con respecto a la perfección cristiana. ¿Y quién era Orton Villey? Fue un teólogo cristiano asociado principalmente a los seguidores, con los seguidores de John Wesley, que forman parte del movimiento de santidad. Él fue miembro de la Iglesia del Nazareno. Respecto a la santidad, ¿qué es lo que decía Agustín? Bueno, él decía que Dios puede destruir el pecado original en los miembros, algo muy importante. Dios mismo puede estar presente en el alma, estando la vieja naturaleza, dice, abolida. Y qué importante es que tomamos en consideración esto que al principio él decía, porque a través de esto vamos a entender, ¿cierto?, que hubo una controversia con respecto a lo que él afirmaba. Se puede vivir acá, dice, en contemplación eterna de Dios, quien está arriba. Y ahí él mostraba, ¿cierto?, esta comunión que es tan importante para quien sigue y para quien sirve a este Dios. Saber que podemos estar permanentemente, ¿cierto?, contemplando esta voluntad de parte de Dios.
Pío XI también tomó en su encíclica sobre la santidad palabras de San Agustín. Dijo, Dios no nos pide lo imposible. Qué interesante eso, porque a veces, cierto, nosotros pensamos que todo lo que nosotros tenemos que hacer es tan difícil de lograr, pero por las palabras, cierto, de nuestro profesor, un día dijo, bueno, no hay nada, cierto, que esté en la palabra de Dios, que Dios no lo haya dado al hombre para que lo hiciese, porque si se podía, si Él echó carne, vino y lo cumplió, ¿por qué nosotros no podríamos llegar, cierto, a esa altura? De hecho, se espera que nosotros lleguemos a la altura del varón perfecto. Entonces, cuando vemos estos escritos, nos damos cuenta, cierto, de cuál es la naturaleza, qué es lo que a nosotros se nos pide. Dios nos amonesta a lograr lo que podemos lograr de acuerdo a nuestras fuerzas. O sea, tiene que haber también una intención de parte de nosotros. Pero fíjate que también decía Agustín que a pedir ayuda también para lograr cualquier cosa que está más allá de nuestra capacidad. Habrá muchas cosas, cierto, que nosotros humanamente no podemos quitar, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Y si nosotros lo confiamos a Él, entonces Él va a ir arreglando, cierto, y perfeccionando toda nuestra vida. ¿Dónde estuvo la controversia? En la obra denominada Retractaciones. Él dijo, nadie en esta vida debe ser tan privilegiado como para que no haya en sus miembros una ley que lucha contra la ley de su mente. O sea, hay dos instancias ahí en pugna. Él incluye hasta los apóstoles en este juicio y dijo que solo Jesús y su madre, afirma Agustín, eran sin pecado. Esto claramente parece contradecir lo dicho anteriormente. Esta fue una posición extrema que podrían tener estas causas del por qué él se expresa de esta manera. Bueno, existían una tensión entre él, en ese entonces que fue dicho, ¿cierto? Y Pelagio. Y como yo no conozco a esta gente, yo dije, bueno, ¿quién era Pelagio? Pelagio es un monje bretón de privilegiada inteligencia y de costumbres austeras, y él enseñó algunas cosas que a nosotros nos van a llamar mucho la atención. Era contemporáneo de San Agustín eh, y daba tal importancia al esfuerzo ascético, ¿cierto? Que pensaba que bastaba proponerse la salvación para conseguirla, solo por las propias fuerzas. Ese era Pelagio. El pecado original decía que consistía solamente en un mal ejemplo, fíjese, de Adán y Eva. Y el hombre conservaría intactas sus fuerzas morales y podría solo con ellas hacer el bien, evitar el mal y salvarse por sí mismo. O sea, este caballero estaba bien creído, ¿cierto? Que era solamente por una voluntad humana. Y por último, ya con esto coronó, la gracia no sería más que un buen ejemplo de Cristo. O sea, desvirtuaba totalmente, ¿cierto?, toda la obra de la cual nosotros gozamos, afortunadamente. Sería, dice, más que el buen ejemplo de Cristo que nos ayuda a obrar bien, pero que no es imprescindible. Nosotros tenemos grandes diferencias. Pues bien, San Agustín, por otro lado, fíjese, y mostrando un poco, si yo me demoro es porque me cuesta mover el cursor, mis hermanos. Ustedes vieran cómo está el cursor de loco aquí. La doctrina desarrollada por Agustín sobre el pecado original tiene su base en las escrituras, pero también cuenta con influencias griegas que falsearon la enseñanza bíblica. Esta doctrina le dejó a la iglesia la llamada teoría de las dos naturalezas. ¿Y qué es lo que dice? Indica que por gracia recibimos una nueva naturaleza que es santa y justa y que se suma a la naturaleza vieja y corrupta del hombre. O sea, están ahí las dos en pugna. Ambas naturalezas coexisten. La santificación solo se concluye en la muerte. O sea, ahí tenemos serias discrepancias con respecto a lo que nosotros recibimos. Dice, lo que podemos encontrar, aparte de estos dos puntos,
en los escritos de San Agustín. ¿Y por qué me interesé mucho? Porque este hombre, yo considero que nosotros como personas podemos errar y podemos, ¿cierto?, tener algún tipo de desviación, a pesar de que no era poco, pero de todas maneras, pero no hay que desvirtuar también lo otro que el hombre poseía. Agustín marcha en línea de Pablo, de Lutero, de Calvino y de Wesley. Tiene una gran parte de su influencia se debe a su piedad mística, el amor de todos sus escritos y que es excepcional en su obra Confesiones. Ahí salta a la vista, ¿cierto?, todo lo que él lleva por dentro en cuanto a su amor a Dios. Tiene expresiones como, tú nos hiciste para ti y nuestras almas no descansan hasta que descansan en ti. O sea, la visión de este hombre era, ¿cierto?, este amor, este ir y descansar en este Hacedor. Es bueno entonces, dice, para mí apegarme a Dios, puesto que si no permanezco en Él, tampoco permaneceré en mí mismo. Mira cuánto pego, cuánto contenido hay en todas estas palabras. Pero Él dice, permaneciendo en sí mismo, renueva todas las cosas. Y tú eres el Señor, mi Dios, pues no necesitas mi bondad. Lo reconoces, ¿cierto?, como un Dios absoluto, pues Él no necesita de nadie. En las confesiones sigue diciendo, busqué una manera de adquirir suficiente fuerza para disfrutarte, pero no la encontré, sino hasta que me acogí a ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una revelación bastante importante. Mi única esperanza yace solo en tu sobreabundante misericordia. Da lo que tú ordenes y ordena lo que tú quieras. Te amaré, oh Señor, y te daré las gracias y confesaré tu nombre porque tú has alejado de mí todas estas acciones mías, perversas y nefastas. Lo atribuyo a tu gracia y a tu misericordia que tú has derretido mi pecado como si fuese nieve. Maravilloso. Yo encontré esto muy hermoso, por eso lo coloco acá. Pues bien, ahora continuamos diciendo que San Agustín es esencialmente un perfeccionista. Su idea principal es alcanzar el sumo bien y poder gozarlo en esta vida. ¿Cuál es el sumo bien? Dios es el sumo bien. Solo reposamos en Él. Buscaré, dice, tener sed de Él. En Él está la corona y la meta de la vida. ¿Quiénes son quienes tienen un amor meramente intelectual a Dios? Dice, quienes no tienen a Dios morando en ellos. Y de esas personas en quienes Dios mora en ellos, sin que ellos lo sepan. Eso es triste. ¿Quiénes son las personas que tienen un amor meramente intelectual? Y de esos hay muchos. Dice que no tienen a Dios morando en ellos y algunos lo tienen, pero no lo saben. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, a encontrar esto hermoso que nos entrega. San Agustín dice, pero más bienaventuradas y dichosas son las personas en quienes Dios mora y ellas lo saben. Este es el conocimiento más cabal, más verdadero, más feliz. El hombre fue creado para conocer a Dios y ahora es esclavo indefenso del pecado. Por eso necesita, en vista considerando que es esclavo, emancipar su voluntad esclavizada. Esto solo es posible por la gracia de Dios. Luego puede disfrutar del conocimiento de Dios, que es la salvación, y también puede servirle. Volviendo al sumo bien del cual él habla, en sí es disfrutar de Dios, quien escribe la ley en nuestros corazones. Es derramado el amor de Dios cumpliendo la ley. Esta es la libertad que Cristo nos promete. ¿Cuál es la desgracia máxima del hombre? También, cierto, referido a que la desgracia máxima del hombre es no estar con aquel sin quien no puede estar puesto. La desgracia máxima del hombre es no estar con aquel, sino quien no puede estar, puesto que sin lugar a dudas el hombre no es sin aquel en quien es.
Y sin embargo, si no recuerda y comprende y ama a Dios, no está con Él. Es decir, que necesitamos, ¿cierto? Conocer a este Dios, estar en Él y comprender que Él está también con nosotros y nos da esa bendición. El amor es entonces, como lo expone, ¿cierto? San Agustín, enteramente social. Tú me amas en una manera que guía a la salvación cuando amas a Dios para que, dice, más que a ti mismo. Lo que entonces deseas o buscas para ti, lo deseas o buscas para tu prójimo. Habla de ese amor al prójimo, es social. O sea que el que ame a Dios con un afecto perfecto, pues tú no lo amas como te amas a ti mismo, a menos que trates de atraerlo a este bien que tú mismo estás buscando. De este mandamiento emanan los deberes de la sociedad humana. Es el compromiso que nosotros tenemos, amar, cierto, a Dios y también a nuestro prójimo, atraer a aquel que aún no conoce de Dios. Volviendo a esta debilidad fatal de la enseñanza agustiniana, ¿qué podemos decir? Identifica el pecado original con la lujuria sexual, el orgullo, que es el apetito de una exaltación exagerada del hombre, fue el principio del pecado en la lujuria, la marca de la condición caída. Tenía entonces Agustín antecedentes precristianos donde el mundo material es malo y donde se identificaba directamente al pecado con el sexo. Y de esta manera, ¿dónde estoy acá? Aquí. De pensar contribuyó al ideal de la virginidad y el celibato como expresión de la santidad. Es decir, nosotros tenemos una idea bastante distinta, pues el Nuevo Testamento nos habla diferente y especialmente, ¿cierto? Pablo en sus escritos. El propósito de la muerte de Cristo en la cruz fue librar nuestro cuerpo del dominio del pecado. Nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto quiere decir, ¿cierto?, que la obra santificadora de Dios en nosotros nos permite, ¿cierto?, ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio, ¿cierto?, para poder decirle, Señor, habita, mora, y poder mostrar, ¿cierto?, esta transformación magistral que solo Dios puede hacer y que solo Él viene buscando que su pueblo haga. Nuestros cuerpos dicen sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios, enteramente santificados, todos. Nuestro ser, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla, ¿cierto?, que se alcanza esta santidad, esta santificación, y que evidentemente, ¿cierto?, contempla al hombre con todo su ser y evidentemente, ¿cierto?, discrepa de lo que él expone dentro de lo que nosotros leíamos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces podemos decir que al negar la posibilidad de que el creyente encuentre tal libertad en Cristo, Agustín no capta ambas cosas, el evangelio cabal de Pablo y las implicaciones de su propia doctrina de la libertad cristiana mediante esa gracia. El propósito de Cristo al venir a este mundo fue precisamente traer a su fin la esclavitud del hombre al pecado en la carne al introducir el reino del Espíritu de vida y de santidad. Eso sería lo que yo podría compartir. ¿Por qué no los tengo? Acá está. Compartir con la clase en este momento. No escucho soberanamente nada. Ahí sí. Sí, ahí les Ay, acabo sí. de compartir. Gracias, hermana. Muy buena presentación. La verdad que ha sido bastante aclaratoria su PowerPoint, así que se nota que es profesora y ha hecho una buena presentación, así que felicitaciones, hermana. Agustín no podía estar exento de este proceso histórico de la doctrina de santidad. Ustedes saben que San Agustín ha sido el teólogo por esencia del movimiento cristiano, pero sobre todo para la Iglesia Católica, y lo hemos notado con la presentación, ¿cierto?, que nos presentó la hermana, porque si él habló de santidad, habló de una vida consagrada, se vio en cierta medida opacada por algunos conceptos que se arrancaron un poquito ahí de nuestra perspectiva protestante o cristiana protestante, Amén. dado que su postulado finalmente lo acogió la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es lo que hoy vemos, como por ejemplo el tema del celibato, la visión de la Amén. misma sexualidad, ¿no?, que San Agustín o Agustín de Hipona lo planteaba, ¿cierto?, como algo que estaba inherente al ser humano por el hecho de estar en una naturaleza carnal, humana, ¿no? Y ahí donde él mezcló el cristianismo también con conceptos filosóficos. Yo creo que eso fue lo que podemos notar aquí, porque habló mucho del dualismo, y el dualismo tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de la humanidad misma que se ve plasmada y que repercute en que no podamos finalmente vivir esa demanda de Dios. Porque él concluye, como lo dijo usted también, que la santidad se logra con la muerte. Y eso es doctrina católica. Es pura y netamente doctrina católica, y que Agustín ahí lo plasmó, y que obviamente lo tomó en eso. Pero sí hay puntos muy interesantes que nuestra hermana Yanna apuntó, y que nos da a entender de que es rescatable aquí también esa demanda de vivir, ¿cierto?, consagrado para Dios. No sé si Cristian quisiera decir algo o preguntar algo. No sé si Roberto y Constanza están allí, pero también pueden hacer sus Sí. comentarios y preguntas. Vamos con Cristian y después pasamos a los demás. Ya. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me gustó mucho la presentación, el contenido que hay ahí de Agustín, de Agustín, de San Agustín, y porque aparte de que presenta unas debilidades doctrinales, y cierto que son contrarias a las que nosotros, por supuesto, creemos, están bien explicitadas y son un tema re bueno como para investigarlo un poco, ¿ya? Y lo otro que me llamó harto la atención, que tenía contemporáneo Pelagio, ¿ya? Pelagio es considerado un hereje. Yo me acuerdo que lo hemos hablado en nuestras clases, en nuestro curso, cosas pero bien radicalmente muy equivocadas del Evangelio Pelagio, y qué increíble que Agustín, porque ella empezó hablando, ¿cierto?, mi hermana Yana, de, eh, de las cosas que
se enfrentó a varias contradicciones y herejías que salieron en el medio. Y Pelagio fue uno de los poderosos, potentísimos que tuvo en la época, ¿cierto? Uno cuando estudia y lee un poquito, uno dice, oye, ¿de dónde sacaba tanta cosa Pelagio? Así que muy bueno, yo quiero destacar en primer lugar que San Agustín es levantado, ¿cierto?, por como el gran filósofo, fue uno de los, como dice el pastor Patricio, y hay otro más, no me acuerdo quién es, Tomás de Aquino, ese, Tomás de Aquino, el otro de la Iglesia Católica, que son, pero También. calcaditos, formadores de las doctrinas católicas que nosotros ya conocemos. Y que haya nombrado estas debilidades particulares de San Agustín, me parece súper bien. Ya las citas que tiene de él, las confesiones, no las conocía. Buenísimas, la verdad que son muy impactantes, me gustaron mucho, son como reflexiones muy personales, muy íntimas con el Espíritu Santo, ¿no? Muy lindo, me gustó eso. Muy buena la presentación, muy novedosa para mí, hay cosas profundas que yo no conocía de San Agustín, así que bien, bien. Eso, pastor, mi comentario. Gracias, Cristian. No sé si Roberto y Constanza nos escuchan. Dejo la palabra. Grillito, Hugo Grillito. Muy bien, sigamos. Yo sé que ellos están ahí en una situación ahí ocupada. Quizás mencionar lo de Pelagio, ¿no? Porque aquí Agustín también aborda el tema del pecado innato, si ustedes se dieron cuenta. Algo que Pelagio negaba. Curiosamente, él negaba el pecado en su raíz misma. Él decía que el hombre no era malo en cierta medida y que él podía, en otras palabras, autosalvarse. Era cuestión de proponérselo. Miren, o sea, Humanista, humanista total. era un pensamiento muy, muy gnóstico, ¿no? Era una cuestión de decir, yo me convenzo y creo y voy a ser finalmente alguien bueno. Y eso no condice con lo que es nuestra perspectiva cristiana sobre eso. Por eso es que fue muy ¿cómo se llama? Atacado Pelagio y obviamente la iglesia tuvo que ir en defensa de la doctrina cristiana. Es más, ¿saben? A los bolivianos los tildan de semipelagianos, pseudo-pelagianos, porque piensan que por ahí nosotros estamos ganándonos el cielo con nuestras obras, ¿no? Porque como nosotros también somos motivados a hacer buenas obras y a ser gente de bien, algo que algunos dicen, no, las obras no son buenas. Claro que no, las obras nos salvan, pero tampoco podemos negarlas, porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Y no es pura gracia en el sentido de que obtamos el beneficio y ya no hay nada más que hacer. Y por eso es que nos tildan un poco de pelagianos, porque piensan ellos, los que están contrarios a las doctrinas de santidad, de que estamos consiguiendo una consagración a través de los hechos, de las acciones. Como que nosotros mismos estamos consiguiendo nuestra salvación, que es un concepto totalmente errado, si se dan cuenta. A nosotros nos cuestionan eso, pero que es mal entendido, mal enfocado, porque para nada nosotros estamos queriendo ganarnos el cielo haciendo buenas obras. Quizás eso recae más en el catolicismo, que sí enfoca mucho eso, haciendo penitencias y cosas por el estilo, ¿no? Como para poder enmendar, porque ellos a la vez también la santidad que creen es la de Agustín, que sea, finalmente vamos a ser santificados plenamente con la muerte. Felicitaciones, hermana, gracias por compartirnos este tema. Yo le pediría si manda este PowerPoint por Classroom, ¿cierto? Yo tengo que habilitar, sí, tengo que habilitar esta presentación porque no la tengo todavía, se me había ido, así que la voy a habilitar para que ustedes puedan subir sus trabajos, ¿ya? Y así lo podamos tener todos a compartirlos también a los demás. ¿Ok? Tengo, hermanos, entonces tiempo justo para poder terminar. Y
Y bueno, fue justito, de reloj, hermana Yana, así que gracias por su presentación. Y bueno, tengo una tarea más que darles, que esto va a ser para la próxima semana, y tiene que ver con una lectura extra, pero que es bien breve. Se las voy a compartir ahora para que, a ver, permítame, se lo voy a subir al Classroom, pero quería, a ver si, no, esto no es. Un segundito. Ahí está. Ustedes pueden ver aquí un artículo, dice Teología Wesleyana, una teología práctica, escrita por Klaus Arnold. Entre paréntesis, déjenme decirle que Klaus Arnold en este momento es el coordinador o el encargado de la educación teológica de nuestra iglesia a nivel global. Es un profesor del Colegio Nazareno de Europa, él es de origen alemán y que ahora es el encargado de la educación teológica de nuestra denominación. Y él hace un tiempo atrás escribió este artículo que yo les voy a pedir que lean, y que tiene que ver con este tema interesante de esa teología práctica, que no se debe quedar solamente en los conceptos. Y yo les voy a pedir que ustedes lo lean, ¿ya? Y hagan un informe de lectura. ¿Ya? Un informe de lectura que yo ahora lo voy a, una vez terminada la clase, lo voy a subir al Classroom, y ustedes lo que tienen que hacer entonces es leerlo y elaborar ese informe de lectura, que yo creo que ustedes ya han tenido la experiencia de hacerlas, ¿no? Marayana me imagino que lo ha hecho, Cristian igual, y los demás hermanos entonces también tendrán que elaborar un informe de lectura. Yo lo que pido y enfatizo, hermano, no es que me hagan netamente un resumen de todo lo que dice. El resumen puede ser un párrafo de 8 líneas, 10 líneas, pero a mí lo que me interesa es leer sus comentarios sobre el contenido, ¿no? Sobre el artículo, que destaquen las partes importantes del autor, desde una mirada, ¿cierto?, personal, en el sentido de que estas cosas sí me han interesado y por qué, si por ahí hay alguna, quizás, opinión que le genere a lo mejor algo de ruido, también coméntenlo, por favor. Creo que es importante la reflexión y lo puedan plasmar por escrito, que eso es muy, muy importante porque desarrolla también nuestro análisis crítico, la idea de ordenar los conceptos y todo lo demás. Entonces yo le voy a pedir que ustedes elaboren este informe de lectura. ¿Ya? Y nos estamos viendo entonces el próximo martes. ¿Sí? Una consulta. Tenemos que hacer este informe de lectura, ¿y qué pasa con, ya terminamos los capítulos como para entregar los informes también de Leslie Parrott? De Leslie Parrott, si ustedes ya han avanzado, porque ustedes se habrán dado cuenta que es un librito bien, bien sencillo, lo pueden adelantar y lo mandan. ¿Ya? Ahora yo voy a habilitar ¿cómo le llama? Yo lo había habilitado para las 2 lecturas anteriores, ¿cierto? Pero voy a habilitar una más para entregar los capítulos finales, ¿ya? Yeah. Los restantes capítulos, pero igual los vamos a comentar en clase, ¿ok? Ya. ¿Me comprenden? Igual vamos a hacer el ejercicio de escuchar sus comentarios, pero el trabajo Ya, de la respuesta... ¿Y esto de la teoría wesleyana también es para el martes? Esta que estoy hablando, no, esta dejémoslo para que me lo manden la próxima clase. ¿Ya? ¿Ya? Para que tengan tiempo. Por eso, el martes. Martes. El martes, sí, sí, sí. El martes. Es para el martes. Sí, sí, el martes. El martes, hermana. ¿Y el resto de los capítulos también para el martes? Hay plazo hasta el viernes, ¿ya? Pero como les digo, lo pueden comentar. Tienen que tenerlo listo para comentarlo en la clase, pero lo recomendable es que vayan desocupándose lo antes posible. Y como son lecturas breves, las respuestas las mandan ya. Yo creo que lo más aconsejable es que lo manden el martes también, ¿ya? Ya. Lo que quede de los capítulos. No creo que esté sobrecargando el trabajo, ¿no? Así que eso va a ser importante. Y elaboren un informe de lectura de esto que yo les estoy compartiendo.
Ok. ¿Ok, hermano? pastor. Entonces, creo que es todo por hoy y que el Señor les bendiga grandemente. Que Gracias, el Señor nos pastor. siga ayudando a comprender este tema muy, muy importante y que se aplica a nuestras vidas. Esto no es un Muy bien. concepto teórico, es Estupendo. práctico a la vez. Hermana Yanna, por favor, diríjanos Amén. en la última oración. Amén. Te damos gracias, Padre, porque hemos Gracias, aprendido, Señor porque hemos Jesús. compartido, porque sabemos, Señor, Gracias, que hablando bendito. un tema, Dios mío, tan importante como la santidad, nos das las herramientas, mi Dios, para poder ser también caudal, Dios mío, de bendición para todos los que nos escuchan, Padre. Bendiga a nuestro profesor, Dios mío, úsale grandemente en lo que le resta, Dios mío, por trabajar, pues se va a una reunión, Señor, usted lo tome y lo bendiga. Bendiga también nuestras vidas, Señor, y todo proceso que tengamos pendiente, usted nos dé la sabiduría para poder enfrentarnos. Te damos la honra, la gloria, Señor, y pedimos, Dios mío, que nos despidas del uno para con el otro, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Amén. hermana. Y bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Chao, chao. Chao, Roberto. Chao, Roberto. Chao, Robertito. Chao, chao. Que tengan Chao, buena chao. jornada, buen turno. Igual, así es. Chao, Constanza. Bendiciones también. Chao, Chao, chao. chao. Oremos por la pastora, ¿no? Acordémonos de ella Sí. cuando tengamos oración. Chao, chao.